Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Al Día, producido por TAC Televisión y Nortevisión. En este caso nos acercamos ya al 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, y este programa hemos querido dedicarlo a ese día, un día de reivindicación feminista y sobre todo de la actualidad, pues muchas reivindicaciones que todavía, a pesar del gran avance que hemos logrado en España en las últimas décadas, vemos que todavía hace falta seguir reivindicando y hace falta seguir luchando por conseguir, pues al final el objetivo último, que es pues la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y sobre todo la erradicación de la violencia de género. Para ello me acompaña como siempre mi compañera Brenda Rivero. ¿Qué tal estás, Brenda? Hola Ada, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad que con ganas de hablar de este tema porque es un tema muy importante que la sociedad no toca lo suficiente. Totalmente de acuerdo. Y para este programa tenemos una invitada muy especial. Ella es Ana González Valcárcel, es psicopedagoga y además pertenece a una asociación Mujeres Jóvenes de Gran Canaria, Ágora Violeta. Buenas noches, Ana, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches. Bien, muy contenta de estar aquí, gracias por la invitación y bueno, con ganas de hablar y abrir la tertulia con este tema tan interesante y tan necesario. Un placer, Ana, tenerte. Gracias. Y bueno, Ana, cuéntanos un poco de esa asociación, Mujeres Jóvenes de Gran Canaria. ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis? Mujeres Jóvenes de Gran Canaria, Ágora Violeta, nace en el 2011 y bueno, el objetivo principal es erradicar la violencia de género, sobre todo la prevención de la violencia de género. Nosotras nos enfocamos sobre todo en mujeres jóvenes como tal. Es un espacio en el que hablamos sobre nuestras preocupaciones y bueno, y a la vez participamos en todos los eventos, como son el 8M, el 25N, y también estamos en varios proyectos, como Noches Seguras, también estamos en No Seas Presa de la Talla. Qué interesante, Pues bueno. luego te preguntaré sobre esos proyectos y también Brenda, porque claro, no nos olvidemos que Brenda es la presidenta del Consejo de la Juventud de Canarias. ¿Tú qué opinas sobre la violencia de género y sobre todo en este caso Mujeres Jóvenes, que trata, entiendo, la perspectiva de la mujer joven? Bueno, desde el Consejo tenemos también una sección completa dedicada a la igualdad y en esa comisión pues se trabaja todos los temas relativos a la igualdad de género entre hombres y mujeres, encuadrado siempre en la perspectiva joven y todas las acciones que desarrollan o pueden desarrollar los jóvenes para con ello. Así que es algo que tenemos muy presente, que además yo me encargué mucho tiempo, bueno, un par de años de esa comisión, porque también vengo de una asociación feminista, es mi base para llegar al Consejo de la Juventud de Canarias, aunque ahora como presidenta, pues por desgracia tengo que delegar esa parte en otras personas, pero somos activos y tenemos que ver que es una prioridad. Efectivamente, porque claro, estamos ya en el año 2020, pero a pesar de ello vemos que todavía pues sí que presumimos de una igualdad formal, existen unas políticas de igualdad, existen unas leyes de protección a la mujer, una ley de protección integral a las víctimas de violencia de género, pero vemos que todavía queda mucho para avanzar y que todavía la violencia de género está presente en nuestra sociedad, ¿verdad, Ana? ¿Tú qué opinas sobre la celebración de este 25N? Sí, yo lo que veo es que siempre cuando escuchamos la violencia de género nos centramos en las víctimas, relativamente solamente nos centramos en lo que es en los asesinatos. Y creo que ahora mismo es necesario centrarnos en lo que afecta en el día a día a las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que nos está afectando realmente? Cómo vivimos en una sociedad patriarcal, que realmente hay una estructura, y cómo nos afecta el ser mujer, qué es lo que nos afecta, ¿no? Cada uno de los micromachismos por los que vamos pasando y cada una de las cosas que, como he dicho, que nos van afectando, ¿no?
Claro, porque también es necesario definir un poco qué es eso de la violencia de género, ¿verdad? Porque muchas veces en casa pues pensamos que la violencia de género es pues simplemente el maltrato físico que se produce en el seno de un matrimonio, de un hombre a una mujer, en este caso pues siempre con un vínculo afectivo, pero la violencia de género es algo más, ¿verdad? Realmente la violencia de género, tenemos violencia física, psicológica, simbólica, institucional, laboral, es decir, no solamente... En todos los ámbitos de la vida. En todos los ámbitos, continuamente. Y tú, Brenda, ¿cómo afecta, por ejemplo, esa violencia de género, sobre todo a las mujeres jóvenes, ¿no? Porque supongo que afectará de una manera diferente. Pues sí, como estaba diciendo Ana, parece que la violencia de género solo llega al público general cuando es un caso muy grave, un caso de una mujer pues que ha sido asesinada, porque también cuando llega a la prensa es mujer muerta por o se disfraza de cierta forma esa forma de decir que al final la mujer ha sido muerta por el hombre. No, esa mujer ha sido asesinada y es lo único que nos llega. Sabemos que en el seno doméstico pasan más cosas, pero no lo llegamos a ver, no ponemos en el foco de atención en las mujeres que sufren maltrato diario, no solo físico, sino maltrato psicológico, las mujeres que se las separa, suplen lo que se llama el ciclo de violencia de género, que se atrapan en una relación en la que no pueden ni siquiera expresarse de la forma correcta con el resto de sus amistades y familiares, porque están viviendo un tipo de violencia que las separa del seno familiar y del abrigo de las demás personas. Y de esas cosas nunca se habla o nunca se centra el foco de la atención general. Y es la violencia que al final, hoy en día, por desgracia, hay muchísimos asesinatos todavía para tener en cuenta el mundo en el que estamos y las normas y las reglas que tenemos y lo criminalizado que está públicamente, quieran o no, pues la violencia de género a esos no niveles. Deja de ser un asesinato, por supuesto. Pero nos callamos todas esas partes que de verdad siguen afectando y que además en el seno, claro, me he desviado un poco de la pregunta, pero ahí es cuando llegamos. En realidad la juventud está recreando ese tipo de patrones ahora mismo, pero la juventud por ahora sí pasa y se ve, y claro, los jóvenes también, hay jóvenes muy impulsivos, es uno de las cosas que definen a la juventud, ¿no? Esa impulsividad y no ser consecuente de todos los riesgos, porque es parte del desarrollo como persona. Pero más que tirarnos para esas formas, estamos viendo que hay una violencia de género muy, muy oculta. O sea, como hablaba Ana, están los micromachismos, que son formas de ejercer violencia sobre las mujeres de nuestro entorno, sobre todo nuestras parejas o nuestras hermanas, que como no llegan a una agresión física, se invisibilizan, pero constantemente se ejerce una presión y una violencia y un machaque psicológico continuo sobre estas mujeres, que es el verdadero caso de violencia de género, el más numeroso que están viviendo las mujeres jóvenes. Claro, yo creo que también es importante recalcar esto porque siempre pensamos en la violencia de género, en esos ataques físicos, pero al final también es como una cúspide, ¿no? Al final es una pirámide en la cual las violencias, pues, como bien decía Ana y como bien decía Brenda, se ejercen de muchos tipos, que puede ser pues, violencia verbal, puede ser violencia económica, que muchas veces no la tenemos en cuenta, la violencia psicológica, y realmente la violencia física es la cúspide de esa pirámide y es lo que realmente vemos y lo que realmente se visibiliza, porque claro, cuando un cachetón, una marca, pues es visible, pero al final la violencia psicológica es muy difícil de poder probar y es muy difícil de poder, bueno, al final de poder darle visibilidad. Yo lo que veo, sobre todo en relación a la juventud, ¿no? Ahora mismo uno de los mayores riesgos son las redes sociales, ese gran acceso que tienen hacia la información y la falta de control hacia esa información, ¿no? Es necesario, las redes sociales son necesarias, todo ese acceso a la información, porque estamos viviendo una etapa en la que vivimos con los medios de comunicación y demás. Pero sí es muy importante, yo pienso, recalcar ese buen uso, ¿no? De las redes sociales y de las nuevas tecnologías. Claro, para aquí a mí se me abren como dos debates, ¿no? Porque en una primera parte tenemos esa transformación de la violencia de género, que la violencia de género pues existe desde hace siglos, no es algo que estemos hablando que apareciera hace unos años, y cómo la violencia de género se va transformando a medida que evoluciona la sociedad, va evolucionando y se va adaptando a esos nuevos medios. En este caso, pues ese acoso callejero pasa al acoso en las redes sociales, pasa al ciberacoso, que sobre todo, claro, se produce en las personas jóvenes, que son las que están realmente más presentes en esas redes sociales. Pero por otra parte tenemos también el acceso que tienen las personas desde que son muy jóvenes, incluso desde que son niños y niñas,
a las redes sociales y desde que son pequeños no han sido educados, porque claro, cuando estamos en el colegio, cuando somos pequeños o pequeñas, realmente no se nos educa a utilizar el teléfono móvil, ¿no? Sino se nos educa desde la prohibición en el colegio, desde no puedes utilizar el teléfono móvil, pero luego llegas a casa y tienes carta libre, porque realmente el niño o la niña muchas veces utiliza el móvil mejor que sus padres. Entonces es muy complicado que se pueda enseñar al niño a utilizar el teléfono móvil si luego en el colegio le prohibimos ese uso. Y ocurre, pues al final lo que tenemos, que es que claro, ocurre este tipo de cosas y sobre todo el ciberacoso, que me parece muy interesante y que no se le da el valor realmente que tiene y que está afectando sobre todo a las personas jóvenes, a las mujeres jóvenes, en este caso en cuanto a los temas de violencia de género. Realmente es necesario poder reflexionar, invitarles a la reflexión, ¿no? De qué es lo que está ocurriendo a través de las redes sociales entre ellos y ellas, cómo se relacionan, primero con todo este tema que hablabas y luego toda la información a la que acceden, esta violencia simbólica de la que yo hablaba, ¿no? Anteriormente. Es importante que reflexionen sobre todo lo que ellos y ellas van recibiendo, esa información, poderle dar un sentido, ¿no? Y no directamente que sean puros consumidores sin pasar por una reflexión previa hacia lo que reciben, qué quieren, qué no quieren y cómo reciben esta información, ¿no? Totalmente. ¿Y tú, Brenda, qué opinión tienes desde el Consejo de la Juventud de Canarias del acoso de las redes, de la utilización de las redes sociales de los jóvenes en general, quizás? El verdadero problema, yo creo que además siempre que se hable de cualquier problema que afecta a la juventud, acabamos en la educación, ¿no? El principal problema es que si hacemos las cosas bien desde el principio, estas cosas no pasan. Y España tiene como una norma no escrita de no hablar de las cosas que nos incomodan. Y eso se traduce después a no educar, no nos gusta hablar de esto, pues no le hablemos a nuestros hijos, vamos a sobreprotegerlos y no le vamos a hablar de eso. Y lo que no existe, pues no se sabe. Y se educan, pero los chicos siguen teniendo, los chicos y las chicas siguen teniendo esa inquietud y tienen ahora las herramientas. Entonces, si nosotros todavía no queremos educar en igualdad porque es incómodo, porque las opiniones no son igualitarias, no queremos hablar de la violencia que se ejerce en casa porque es incómodo que un niño sepa eso, no queremos hablar de las violencias que podemos aprender en clase o en nuestro alrededor, en nuestro ambiente, y no queremos hablar de lo que es una sexualidad sana. Es una cosa muy importante. No les hablamos de una sexualidad sana precisamente porque ahora mismo tienen un ordenador o un teléfono móvil, que es un ordenador en esencia, en el que van a recibir esa educación sexual sesgada de la forma a la que puedan acceder, que normalmente además es el porno, y es muy sabido que es una fuente muy mala para que sea tu fuente básica de información de lo que va a significar el sexo para ti, desde que no lo conoces hasta el resto de tu vida. Entonces no podemos mezclar la utilización de estas nuevas tecnologías que tenemos sin enseñarles a lo que es la vida real y sin enseñarles cuál es la forma responsable de utilizar este tipo de medios. Claro, porque el problema, por ejemplo, de la pornografía es que se ha convertido en el referente de los jóvenes y de las mujeres jóvenes también, al no tener referentes, porque claro, es un tema que normalmente pues los chicos más jóvenes y las chicas más jóvenes pues no tienden a hablarlo con sus padres y claro, lo hablan con sus amigos, con sus amigas, sus compañeras de clase, que son personas pues que saben lo mismo que ellos y que tienen de referencia pues la pornografía, que desde luego la pornografía pues es un entorno machista, en el cual no hay valores, en el cual no existe el concepto de consentimiento, no existe tampoco el concepto de placer, porque el placer normalmente suele ser para el rol masculino y lo que opine o no, en este caso la mujer, pues suele quedar bastante alejado de la realidad, y el problema es que todo eso se está convirtiendo en el referente de los chicos jóvenes, ¿verdad? Sí, gira en torno a la mujer como objeto sexual, ¿no? Mujer como objeto directamente y ya también a la vez sexual. Mujer que no siente, no padece, mujer que está al servicio del otro, ¿no? Este es el gran problema, y no solamente, no vayamos tan lejos a la pornografía, ella solamente viendo a través de los videoclips que podemos acceder a ellos, cualquier persona con acceso a YouTube puede acceder a diferentes videoclips donde hay una imagen de la mujer ya muy cosificada, ¿no? Esto ya de por sí el modelo de nos mujer está afectando, que le estamos vendiendo a los jóvenes también, un poco ese modelo de objeto sexual, totalmente, cosificación
de la mujer absoluto, que parece que en vez de estar evolucionando, todo eso que se criticaba en la década de los 70, en la década de los 80, en la década de los 90, y lo estamos volviendo a reproducir, solamente que adaptado pues a la era digital y al siglo XXI, pero que estamos repitiendo los mismos roles de lo que se supone que hubo pues tanta lucha para acabar con ello. De hecho, yo hay veces que me planteo que voy por la calle, quizás que no tiene por qué ser la 1 de la mañana, ¿no? Quizás son las 9 de la noche paseando a mi perrita y siento una cosita, ¿no? Cuando ya a lo mejor hay 2 chicos en el parque que quizás tienen 16 años, digo yo ya a punto de cumplir los 30 y que unos niños de 16 años me hagan a mí un susto en el estómago, me planteo cosas. Y esto puede ser realmente por lo que les comento, ¿no? Cómo afecta estos medios audiovisuales, de qué imagen tienen ellos de la mujer y qué poder tienen sobre la mujer, ¿no? Cómo se establecen. Porque es importante también ver que esto parece que va dirigido a los hombres, pero no. O sea, este tipo de cosas educan a los hombres en un rol, pero es que también nos educan a nosotras. La socialización al final de las mujeres, claro, y de los hombres en base a unos roles. Nos socializan a nosotras en base a... También normalizamos que eso es lo que pasa, que eso es lo que nos tiene que gustar. También después entra el automiedo o el miedo a lo exterior, y también la culpabilización porque no disfrutamos del placer, que cuando verbalizamos como mira, es que a mí esto no me pasa o no me atrae o por qué no me gusta, toda la sociedad, todo el resto, incluso tus amigas te dicen es que debería ser así, porque estamos educados en los mismos roles y valores que hemos estado arrastrando de esa infancia en la que tampoco nosotros sabíamos lo que era la sexualidad. Total, que de hecho pues un tema que salió muy interesante que comentó Ana es al final un poco ese ocio nocturno que tenemos las mujeres y un poco la reproducción de esos roles de género que hacen que ocurra pues lo que ya nos imaginamos, y que de hecho lo podemos hilar con uno de los proyectos que nos comentaste del Noches Seguras, que no sé si nos quieres comentar algo. Sí, Noches Seguras es un proyecto de Federación de Mujeres Jóvenes en el que ahora Violeta participa, debido a que, bueno, Federación de Mujeres Jóvenes se encuentra en Madrid y ya hay varias asociaciones que estamos asociadas a dicha federación, y desde ahí todas participamos desde diferentes puntos de España, ¿no? Nosotras aquí desde Canarias pues hemos participado, y una de las participaciones era enviar audios en los momentos en los que sentíamos este miedo en la calle, ¿no? Ya no solamente era directamente en ocio nocturno como tal, sino también en el momento nocturno, ¿no? Cuando una mujer se siente fuera de su lugar seguro, cómo nos afecta en el día a día, ¿no? Entonces, sobre todo siendo jóvenes. Además, me parece que es un estudio muy interesante porque no aporta datos ideológicos, no es lo que piensa la Federación sobre los hechos que ocurren en los espacios de ocio nocturno, sino son datos objetivos de lo que directamente están sintiendo las chicas jóvenes de diferentes puntos de España, con diferentes pues, niveles socioculturales, diferentes experiencias vitales, porque evidentemente no es lo mismo una chica a lo mejor del entorno rural de Extremadura que una chica de Las Palmas de Gran Canaria y que una chica de Madrid, no tiene nada que ver su entorno. Y cómo vemos que incluso objetivamente los hechos que nos describen son muy parecidos, y que son de ese acoso callejero. Todos coinciden en lo mismo, ¿no? Todas hemos ido comentando, y sí que los resultados son impactantes, ¿no? Como en pleno siglo XXI, en el 2020, todavía sigamos sintiendo Totalmente. esto. Y otros datos que a mí me parecen muy impactantes son los datos publicados por, en este caso, la delegación del Gobierno contra la violencia de género, en la macroencuesta de violencia de género publicada, de los datos que son del año 2019, lo que con el confinamiento pues se tuvo que posponer la publicación de este estudio. Y además de tener datos muy alarmantes en cuanto a violencia de género en general, tiene datos que son muy preocupantes en la mujer joven y sobre todo de violencia sexual. No sé si has visto estos datos de la macroencuesta, si los conoces. Pues la verdad que ahora mismo muy por encima, pero sí, por lo mismo, enganchando con el mismo tema de antes, es curiosa cómo modifica completamente la vida de la mujer joven, cómo dejamos de hacer cosas o nos dejamos de mover y que es 2019, que estamos hablando de un momento en el que se supone que somos la juventud más preparada, concienciada, y
seguimos viviendo exactamente con el mismo miedo, seguimos sufriendo las mismas cosas de nuestros iguales, porque se supone que ya nos hemos considerado iguales unos a otros. Bueno, sobre este caso hay una sentencia que me parece muy interesante que comentemos ahora, que es la sentencia de la manada, que marcó un antes y un después en nuestro país, pero nos vamos a ir a un pequeño corte publicitario, ahora volvemos y la comentamos con Brenda y con Ana. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como Producto del Año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Ya estamos de vuelta y bueno, como iba diciendo, la sentencia de la manada, que básicamente nos habla de una chica joven que con 18 años pues celebra, en este caso en Pamplona, la fiesta de los Sanfermines y sufre una violación por parte de un grupo de hombres, y a partir de ahí pues hace pública la sentencia de la audiencia provincial, que luego pasa al Tribunal Superior de Justicia de Navarra y luego acaba en el Tribunal Supremo con diferentes sentencias, la de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra muy parecidas, la del Tribunal Supremo afortunadamente ya diferente, pero creo que esta sentencia marcó un antes y un después en España, ¿verdad, Brenda? Pues sí, incluso si podríamos estar más o menos de acuerdo con lo que pasó a nivel judicial después, desde luego para mí sacó dos temas muy importantes. Y es que es verdad, consiguió hacer público algo que de repente la gente se escandalizó, se llevó las manos a la cabeza como si fuera nuevo, y no es nuevo. De hecho, después de haber hecho pública uno, la consecuencia fue que se hicieran públicas muchísimas. Entonces también darnos cuenta de que esto no es algo que fuera la primera vez que pasara este caso, o una de las pocas veces que ha pasado. Es la primera vez que llega al resto de la población como mira lo que ha pasado y hay que denunciarlo. Y también la reacción mediática que ha tenido. O sea, al fin y al cabo, la reacción positiva y negativa que ha tenido también, porque hay después a nivel de como estabas comentando, las respuestas que dio la justicia pues no fueron las que la gente esperaba. Sobre todo para mí, desde el punto de vista que cada vez que hacemos un caso mediático, yo sí creo que la población tiene una opinión y que los juristas al final son los especialistas. Pero cuando hacemos un caso mediático en España, como ha pasado con otros casos que no quiero hablar porque nos podríamos meter en un melón muy grande, al final lo que hace es que se favorece a las víctimas. Puede tener la víctima razón o no, que la atención mediática hace que se favorezca a las víctimas. Y en este caso la atención mediática ha hecho que se cuestione la palabra de ella, que justifiquemos si ella era o no, que si se lo buscaba o no, que si se arrepintió o no, y después sí, la decisión final fue más a favor de los agresores que de la víctima. Como, ¿qué está pasando? Que en un país como España, que nos encanta
el mamoneo, vamos. Sí, de hecho... Y nos encanta ponernos de parte de los débiles. En este caso, no tienen la reacción que una reacción mediática suele despertar. O sea, ahí vemos que hay un cambio muy grande y eso revolucionó España y eso, quieran o no, ha traído pues todo ese trabajo que se está haciendo ahora a nivel jurídico de la modificación de la violencia de género. Ahora hablaremos también de esa ley de libertad sexual que se presentó el anteproyecto, ahora hablaremos, pero antes sí que es importante un poco hablar, porque nos hablabas de la violencia institucional y yo creo que un poco de ese lema, ¿no? Que por ejemplo se recogió aquí en Canarias, de la justicia patriarcal, que se reivindicó tanto en diferentes comunidades autónomas a nivel estatal por parte del movimiento feminista, porque sí es verdad que la respuesta del movimiento feminista fue muy contraria a la respuesta institucional y a la respuesta pues quizás de cierta parte de la sociedad. Sí, fue muy diferente. Y a mí me gustaría incluir a lo que estábamos comentando previamente, disculpada, es cómo afecta, ¿no?, la sociedad, toda esta presión mediática a esta muchacha tan jovencita, de cómo ya ha habido una violencia sexual, ha habido una agresión sexual, ha habido una violencia así al cuerpo de ella, ¿no? Y cómo la sociedad ha hecho que haya una violencia psicológica. Es decir, como toda esta presión, no permitirle este espacio a esta chica y poder respetar que ella necesita su espacio, necesita poder volver a reconstruirse como persona después de todo este trauma, cómo todo esto va influyendo, ¿no? Y esto, ya que estamos en la televisión, me gustaría dar este apunte, ¿no?, de cómo afecta la presión mediática a las personas. Yo creo que también es muy importante porque al final los medios de comunicación pues no dejan de ser un agente de socialización y en este caso pues toda la presión que se ejerció sobre la que era la víctima, la que había sufrido esa agresión y además que, como decía Brenda, se le responsabilizó de los hechos que ocurrieron, porque incluso este caso supuso un gran despertar en la población joven. De hecho, muchas de las asociaciones juveniles feministas o incluso las asociaciones feministas pues comentan que se notó un repunte de la participación de las mujeres, sobre todo de 14 a 30 años, pero sobre todo jovencitas, chicas incluso de instituto, que de repente pues vivían en una supuesta igualdad formal en la que siempre pues las personas más jóvenes que estamos aquí hemos nacido con un sistema democrático de derecho, hemos nacido con unas supuestas leyes de igualdad, con una ley de protección a las víctimas de violencia de género, una ley de igualdad. Hemos visto cómo a lo largo de los años incluso estas leyes han ido evolucionando y cada vez por suerte pues son más proteccionistas y más favorecedoras. Pero claro, de repente se dicta una sentencia que nos recuerda más bien a unos tiempos oscuros, donde la mujer no estaba tan protegida y donde la violencia de género era cuestionada y donde pues a las mujeres se les mandaba de vuelta a casa porque no se les creía o bien se invisibilizaba esa violencia que sufrían, y de repente esta sentencia que incluso pues me acuerdo del voto particular de uno de los magistrados que hablaba de jolgorio, como que encima pues se lo había pasado bien y ella pues lo había buscado, y eso hizo también un despertar, ¿no?, para muchas mujeres jóvenes que les revolvió algo por dentro y dijeron, oye, este no es la sociedad ni es el país que yo quiero para mi presente ni para mi futuro. De hecho, también por la memoria histórica, ¿no?, por todas aquellas mujeres que han ido luchando para ir pudiendo conseguir lo que tenemos hasta ahora. Todavía falta, pero bueno, lo que hemos conseguido hasta ahora, ¿no? Totalmente. De hecho, antes comentábamos, por ejemplo, el caso de Ana Orantes en 1997, que fue la primera mujer que denunció públicamente en una televisión española que sufría violencia de género, en este caso a mano de su exmarido, creo que ella estaba divorciada, no recuerdo bien ahora mismo, sí, estaba divorciada, que vivían además en pisos consecutivos porque no se le había concedido lo que ella pedía, que era pues esa medida de alejamiento, esa orden de alejamiento, y cómo a los 3 días apareció calcinada, que fue un caso bastante fuerte en España y que hizo que la justicia empezase a replantear algunas cosas y que la sociedad, pues el movimiento feminista, pues fue un empuje para obtener lo que se consiguió en el año 2004, que fue pues esa ley de protección para las víctimas de violencia de género. Pero vemos que aún queda mucho más por avanzar, porque incluso la violencia sexual, por ejemplo, que está a la orden del día y que sobre todo se está produciendo con las mujeres más jóvenes. Y bueno, hablaba antes Brenda de un anteproyecto
que sirvió precisamente, pues uno de los motivos, de los fundamentos, es precisamente los hechos ocurridos por parte, bueno, lo que ocurrió durante la sentencia de la manada, que no estaba claro si abuso sexual, si agresión sexual, si hubo intimidación o hubo violencia o no, y que ha motivado este planteamiento de este anteproyecto. No sé qué... Sí, bueno, ahora tenemos ese nuevo anteproyecto de ley, que es la ley de la libertad sexual, que hay que admitir que es una ley muchísimo más completa que la que tenemos ahora. Se ha hecho mucho trabajo, pero al final también yo creo que ya los colectivos feministas y sobre todo, no me acuerdo ahora el nombre de esta asociación, creo que tú sí se lo sabes, que son Mujeres Juristas, Temis, Temis, que es una asociación de mujeres juristas que llegó a sus manos y al final, quieran o no, han demostrado que a lo mejor si hubieran participado más mujeres juristas en esa ley se habría hecho mejor desde el principio, porque hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, que la percepción de una mujer y un hombre no puede ser la misma, pero porque nuestras vivencias, pues al no vivir en esta igualdad real, no son las mismas. Y igual que yo no puedo pretender entender lo que es vivir como un hombre en 2020, ellos no pueden pretender entender todos los matices de lo que es vivir como una mujer en 2020. Y la ley, desde luego, es muy buena en comparación con lo que teníamos, tiene muchos avances, pero Temis nos está diciendo, y además no porque ellas lo digan, sino porque han hecho público un documento en el que la diseccionan, ven sus puntos fuertes y también ven los puntos flacos y expresan por qué para ellas son puntos flacos, y animaría a todo el mundo a leérselo porque son de verdad muy concienzudas y han utilizado un lenguaje, además, que yo no soy jurista, por desgracia trabajo con muchas leyes, me veo obligada con el consejo a estar leyendo leyes y leyes, pero aún así está en un lenguaje muy particular que casi todo el mundo pudiera entender sin tener que entrar en tecnicismo, y que demuestra que hay que escuchar más a las mujeres al hacer este tipo de cosas. Totalmente. Yo como aficionada al derecho, que soy estudiante del grado en derecho, estoy terminando ya a puntito de graduarme, por eso digo lo de aficionada, porque todavía no soy jurista, pero sí que tiene dos pilares fundamentales que son importantes recalcar, que es, en primer lugar, la crítica por parte del movimiento feminista, porque no se contó con las entidades feministas expertas para elaborar este anteproyecto, que es algo que de luego pues tenemos que defender, y creemos que deben de estar presentes esas mujeres, y sobre todo pues una asociación como Temis. Y luego, en segundo lugar, que también me parece muy importante, y es que no queda bien reflejado cuál es el sujeto al que se está protegiendo, ¿no? Porque una ley de protección pues tiene que haber un sujeto al que se le protege. No queda claro si son las mujeres, que es pues lo que nos dice el Pacto de Estambul que hay que hacer, es lo que se nos dice que es la violencia de género, pero hablan de las personas, hablan de toda la población. Entonces, pues bueno, esta ley, ¿de qué va a servir si luego ni tan siquiera tenemos claro cuál es el sujeto de protección? No sé cuál es tu opinión, Ana, sobre esta ley, si la has leído, si la conoces, o al menos si compartes la motivación de la asistencia de la misma. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que han ido comentando, y de hecho es necesario indicar, ¿no?, que es la mujer, en este caso la afectada, mujer trans, mujer cis, no importa, pero mujer. La mujer en este caso es la que es afectada siempre cuando hay una violencia, ¿no?, hacia el cuerpo, porque obviamente partimos de la base de que somos nosotras las que, por nosotras es por lo que se ha hecho esta ley, ¿no? Incluso un tema muy también necesario de destacar, que bueno, es un poco polémico, pero bueno, también va para abrir un poco el melón, que esta ley contempla una rebaja de las penas, porque sí es verdad que incluye algo que es muy necesario, que lleva reivindicándose, que sé que además es reivindicación de la Federación Mujeres Jóvenes, que es la unificación de los delitos de agresión y abuso sexual, porque pues todas esas sentencias de las diferentes manadas en España han dado pie a confusión entre si son agresión sexual o son abuso sexual, por el hecho de si se considera que ha habido violencia o intimidación. Y en este caso esta ley lo que plantea es una unificación de esos delitos, algo que creo que podemos estar de acuerdo, pero sí se produce una rebaja de las penas. Entonces no sé qué opinión tienen ustedes sobre la rebaja de las penas de estos delitos. Bueno, como no juristas, yo creo que nuestra opinión, bueno, es una opinión y son válidas, pero a lo mejor habría que pillarla un poco más con pinzas. Pero sí es verdad que tienen que estar muy bien fundamentadas y que no todas lo parecen. Pero sí hay que entender que hay que proteger ciertos delitos, tienen que ser mayores que otros. Entonces las rebajas pueden estar justificadas. La cosa es que la justificación de esas rebajas también tienen que tener una concepción bastante más puntualizada de la que parece que han estado haciendo. Sí, totalmente de acuerdo. Y un delito tiene que tener en relación a lo que ha ocurrido, ¿no?
No puede ser que se mire más hacia la rebaja que no hacia lo que es el hecho de lo que ha ocurrido, ¿no? Y cómo eso puede afectar a la persona. Claro, sí, a ver, yo creo que tampoco podemos dejarnos muchas veces llevar por las pasiones, ¿no? Que siempre que ocurre un hecho, pues prisión permanente, eso evidentemente no, además afortunadamente, en nuestro ordenamiento jurídico la máxima pena en este caso sería la prisión permanente revisable, que se revisa la pena cada 25 años, pero y que es únicamente para unos delitos muy tipificados y muy concretos, que en este caso pues la violación como tal no lo sería, bueno, lo que viene siendo el delito de abuso o agresión sexual, porque el de violación como tal pues no se contempla, que ahora sí se recupera con este anteproyecto que se presenta. Pero claro, es verdad que no vemos tampoco un fundamento para esa rebaja, porque al final las penas que ya establece el Código Penal ya están, por así decirlo, realizadas en base un poco a la política criminal de que evidentemente pues nuestro ordenamiento jurídico debe proteger la máxima pena, que debe ser pues siempre el asesinato y el homicidio, porque evidentemente no puede salir a un violador o a un asesino, no le puede salir rentable matar a una mujer, en el sentido de que si, por ejemplo, la pena es por violar a una mujer son 15 años y resulta que la del asesinato va a ser 16, pues evidentemente eso no puede ocurrir, porque entonces lo que estaríamos incitando es que esa mujer, además de violarla, pues va a ser asesinada. Entonces, en ese sentido sí que hay que tener evidentemente esa comprensión, pero claro, con este anteproyecto que ya el Código Penal nuevo pues lo contempla, no terminamos de entender, ¿no? Quizás ese fundamento. Queda un poco más en el aire, sí. Pero bueno. Que sería, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de nuevo y ya ahora volvemos y continuamos con este debate. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Pues ya estamos de vuelta, no ha sido nada. Y como estábamos comentando durante el debate anterior, pero creo que también es necesario, porque quizás a lo mejor en casa muchas veces se nos escapa, ¿qué es la violencia de género? ¿No? Volvemos al principio del programa, en el que un poco comentábamos la forma de la violencia de género, pero ¿qué es la violencia de género? Claro, ¿Qué es la violencia de género realmente? ¿No? Porque llevamos todo el programa hablando, pero no lo hemos definido bien. ¿Qué ahora es? Estamos hablando desde el punto de vista legal, ¿no? Legislativo. La violencia de género tenemos que tener claro que es una consideración especial dentro de los delitos de odio. O sea, la violencia de género se aplica porque al fin y al cabo, por mucho que sea de hombres a mujeres, es de hombres a mujeres, porque al final por la concepción de los hombres en general que tienen de las mujeres y la concepción general de las mujeres que tienen de los hombres. La violencia de género, además, hay que puntear que no todo el mundo lo sabe, porque yo el otro día me sorprendí viendo que después de soltar este discurso una y otra vez todavía hay personas que no saben que es así. La violencia de género es una violencia que se ejerce de hombres a las mujeres exclusivamente, de hombres a mujeres, nunca se da al revés.
y además es con mujeres con las que ha tenido una relación romántica, que tiene o ha tenido una relación romántica o de familiar. Es una concepción especial porque además todavía nos sorprendemos hoy en día hablando por la calle y diciendo, es que yo no puedo pegarte, eres mi amiga y no puedo pegarte porque me meten en la cárcel. Es que no, claro, pero porque no puedes pegar tampoco a tu amigo, ni a tu hermano, ni a tu primo, ni a un desconocido por la calle. O sea, una mujer no te puede pegar porque legalmente nadie puede pegar a nadie, todos cometemos delitos. Pero la violencia de género tiene la concepción especial de ser de hombres a mujeres por el hecho de ser mujeres con relaciones. La violencia de género en sí, o sea, lo que viene siendo a nivel legal, lo que es realmente es un delito especial, es un agravante, porque evidentemente de fondo, pues si por ejemplo una lesión es una lesión, evidentemente, lo que pasa es que tendrá pues un agravante, en este caso de género, por pues, un delito especial que se produce por violencia de género por una serie de características, porque al final la violencia de género no deja de ser, a mi punto de vista, la máxima expresión del sistema patriarcal que tenemos y de la socialización de la que hablábamos, que se hace en base a unos roles de género, en las cuales pues se otorgan unos roles determinados, en este caso a los hombres, y unos roles determinados a las mujeres, que hacen pues que haya estas diferencias y que se produzcan este tipo de hechos. Sí, es ejercer el poder sobre las mujeres, y las mujeres somos discriminadas por el hecho de ser mujer. No, a mí me gusta esa expresión de solo por el hecho de ser mujer está siendo discriminada. Que es la descripción, por ejemplo, de la CEDAW, del Pacto de Estambul, que hablan de toda violencia que se ejerza sobre una mujer por el hecho de ser mujer. Esa es la descripción, además, como el preámbulo, y que es bastante potente. Sí, sí, lo es. De hecho, claro, hay veces que yo reflexiono y digo, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI y en el 2020, como antes comentaba, sí, que podamos seguir sintiendo miedo en las calles, pero ¿cómo es posible que en otros países todavía pueda haber trata de mujeres? ¿Cómo es posible que pueda haber mutilación genital? ¿Cómo es posible que haya divorcios forzados? ¿No? Que imagino a todas esas mujeres que pueden estar cerca de nosotras, pero que realmente en este propio mundo que compartimos todas, y que pueda seguir existiendo esta discriminación, ¿no? Y esta manera de tratar a las mujeres y cómo vivir así al límite, porque han decidido que todavía no tienen esos derechos, ¿no? Que nosotras por suerte tenemos ya. Totalmente, nosotras tenemos la fortuna de haber nacido pues en un país democrático como España, que además ya hemos nacido con una democracia bien sólida y bien estable, en la cual además, pues gracias al movimiento feminista, porque desde luego que estos derechos no vinieron de la nada, no fueron regalados, fueron luchados y peleados por muchísimas mujeres, y gracias a eso pues tenemos a día de hoy uno de los países más avanzados en cuanto a políticas y a legislación pues feminista, por así decirlo, no feminista, sino simplemente con esa perspectiva de género. Con una mirada, ¿no? Exacto, con una mirada rápida, pero buena, pero al menos sí una mirada. Pero es verdad que al lado nuestra tenemos también mujeres que todavía pues no tienen esos derechos, porque al final somos unas grandes privilegiadas que incluso tienen que pelear por derechos tan básicos como derechos civiles o derechos políticos, por ejemplo el derecho a la escolarización, los matrimonios forzados de niñas con 8, 9, 10 años, o a que salarios son mínimos, exacto, o a salarios mínimos dignos, ¿no? Para que totalmente, la precarización también de la pobreza, que la pobreza tiene color femenino, que también es muy importante, o también incluso la mutilación genital femenina de la que hablábamos, que parece que pensamos, ¿no? Siempre tendemos a pensar, pues eso se produce en algún país africano, pero no, porque precisamente con las olas migratorias en los años 90 lo que ocurre es que incluso la mutilación genital femenina se da en nuestro país. Es verdad que no se suele realizar la práctica en el territorio español, pero sí ocurre con niñas que son españolas, se las llevan al país a lo mejor de origen de la abuela, o de la madre o del padre, le realizan esa práctica y luego vuelven a España y a Canarias. Sí, estamos conviviendo continuamente con un montón de violencia, que la violencia, hemos hablado de la violencia de género concretamente, pero hay muchísimas violencias corporales hacia la mujer con las que vivimos, que normalizamos, y que muchas veces incluso desechamos porque como no nos pasan a nosotras, pues creemos que no tienen esa cualificación de todo lo importante que de verdad son cosas que el Convenio de Estambul denunció hace muchísimos años, para que hoy en día todavía no se respeten la gran mayoría de estas prácticas de esta igualdad. ¿Y para ustedes? Sí, quería hacer un apunte a lo que estaba diciendo Brenda, porque justo me vino la iluminación, por así decir.
Y hablando de esto, ¿no? De cómo nos afecta a nuestro cuerpo, y como al principio hablábamos de micromachismos, pues me gustaría hacer un apunte en relación a micromachismos, que no somos tan conscientes en el día a día, ¿no? De cómo nuestro cuerpo siempre es mirado, observado al puntillo, y cómo hagamos lo que hagamos siempre hay una crítica, ¿no? Hagamos lo que hagamos, que si vamos monas, que si nos vestimos, que si nos ponemos, nos maquillamos, no nos maquillamos, o la mujer que directamente no asume ese rol que le toca de binarismo en el mundo binario en el que existimos, que por suerte ya hay una amplitud más grande, más allá de lo que son las identidades sexuales, ¿no? Y identidades, pero realmente vayas a donde vayas y tal y como te quieras expresar, vas a ser mirado, ¿no? Por esta sociedad. Tarea que esto era un apunte que era necesario. No criminalizado. Pues claro, mirado, puede salir de esa discriminación, claro, ¿no? si expresas esa feminidad absoluta que es la que te piden, que es ir muy maquillada con ropa que enseña, pues o te consumen o te descalifican porque mira cómo va, mira ella se lo buscó, ella es la culpable, o mira cómo va esa, uy, y la criticamos entre. Y si nos salimos de esos roles, pero mira esa que no se maquilla, es que no es tan cómodo, pues si quiere ser más guapa, ¿por qué no se hace algo? O mira que no se depila. Como nos intentan hacernos sentir incómodas dentro de nuestro rol, pero después si nos desviamos de nuestro rol nos empujan. Sí. Para que, y además es con violencia, porque los comentarios nunca son, oye, mira, te quedaría mejor. No, nunca es desde el respeto y desde algo constructivo, ¿no? Siempre desde el afectarte. Un ataque y la vejación, y la humillación. Sí. Y ustedes como mujeres jóvenes que son, al igual que yo también, que parece que lo estoy diciendo, que me alejo, que hay otra realidad, pero ¿qué creen que es necesario? ¿Qué reformas legislativas o qué tipo de políticas de igualdad creen que son necesarias implementar en la sociedad de hoy para continuar acercándonos de esa igualdad formal a una igualdad más real, por así decirlo? Empezamos otra hora de programa, ¿no? Entonces, sí, vamos a rebobinar y empezamos. Yo creo que bueno, que Ana puede decir mucho más que yo, porque al fin y al cabo ella es la psicopedagoga aquí, pero al final es lo que hablamos al principio. Si nos reducimos a la educación primaria, si empezáramos a implantar, ya que te has metido en un melón muy grande como qué hacer para cambiar esto, pues yo creo que solo con pequeños planes educativos, implantados además desde muy pequeños en realidad, porque tenemos mucho miedo de sacar, de hablarles a los niños hasta que no tienen ya, hasta que no somos adolescentes, en los que nos importa poco lo que nos tenga que decir el profesor o nuestros padres. Ya empezamos en esa etapa a educarnos por nosotros mismos. Si nos cogen más pequeños, desde el colegio por ejemplo, y empiezan a decirnos, oye, pues mira, esto es la violencia de género, esta es la violencia corporal, tanto a hombres como a mujeres, y además afecta a las mujeres de una forma mucho más evidente, pero a los hombres también les está afectando de otras muchísimas formas. O sea que nos vendría muy bien como personas a todos, y coger a esos niños y decirles, esto es el mundo y este es el mundo que queremos crear, y haríamos muchísimo más en una generación de lo que podemos hacer todos los colectivos y todas las asociaciones feministas, de hombres y de mujeres, luchando toda nuestra vida por hacer feminismo. Estoy totalmente de acuerdo con Brenda. De hecho, bueno, no hace falta llegar de ahí, gracias a que has dicho desde pequeñitos, ¿no? Porque no solamente a partir de primaria, ¿no? Desde infantil, desde ya de cómo vamos educando a los niños y niñas en este mundo, ¿no? Poder construir un mundo diferente desde que nacen, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, lo que sí practico mucho es friquear mucho sobre la literatura infantil, ¿no? Cómo puedo llegar a través de otros mensajes de otro mundo es posible. Y también desde la reflexión, que al final, desde muy pequeñitos y pequeñitas ya pueden reflexionar. O darles libertades, ¿no? De no entrar en estos roles de género de tú por ser niña tienes que jugar con esto, tú por ser niño tienes que utilizar esto, sino realmente eres libre, decides y vive como quieras vivir, veces, ¿no? Incluso, porque al final lo que hablamos siempre, los agentes de socialización primarios son, pues, en primer lugar la familia, y en segundo lugar la escuela, y muchas veces, pues, una familia, ¿no? A lo mejor de dos hermanos que han sido educados iguales, porque claro, han vivido en la misma familia, no se ha hecho ninguna discriminación por ser niño ni por ser niña, van al mismo colegio, tienen las mismas oportunidades, pueden estudiar, pero claro, son diferentes porque sin darnos cuenta los socializamos
Sí, de hay forma, diferentes de forma etapas, Y es etapas muy- de la familia y todo afecta. Muy importante eso que has sacado de la literatura, y eso es cómo nos influye desde muy pequeñitos. Nos estamos viendo las películas de dibujos que a lo mejor si las diseccionamos, o sea, y Disney hasta es muy revolucionario, que Disney la podríamos Ha sacar. mejorado los últimos Claro, años. no, Disney en su día era muy revolucionaria también, pero claro, tú diseccionas una de esas películas y bueno, siempre y alguien que te sabes quién es el hombre y quién es la mujer, sabes qué está haciendo y cómo lo está haciendo, y cuando empiezas a analizar, a lo mejor no Disney en sí, pero es todo, cuando decimos todo, la literatura, los libros infantiles, los libros ya de 10 a 12 años, y empiezas a mirar cómo ya está creando esos roles de género y cómo a lo mejor los niños aprenden cosas que no sabemos dónde las están aprendiendo, que no les hemos enseñado nosotros, pero pues en mi casa nunca me han dicho que soy menos por ser mujer, pero yo siempre he tenido mensajes de todas partes que me llegan de mi entorno y sobre todo de lo que se consume en la infancia. Totalmente, al final pues creo que en la prevención y en los niños y en las niñas estará el futuro, y es por lo que hay que apostar y es por lo que hay que empezar a construir. Pues bueno, ya se nos ha pasado el tiempo, la verdad que el programa se nos ha pasado rápido, ¿verdad? Esperamos Sí. que lo hayas disfrutado. Muchísimas gracias, Ana, Muchas gracias por la haber invitación. venido, ha sido un placer. Y Brenda, nos veremos en un próximo programa, Sí, esperemos que vamos a seguir haciendo esto bastante tiempo. por supuesto. Y bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por vernos, por seguir nuestro programa, y será en una próxima sesión cuando nos volvamos a ver. Así que pues hasta la próxima.